Hola, hola. Ahí está, ahora se escucha. No estaba tomando. Bueno, ¿qué tal, chicos? En este momento, bueno, solamente está conectado Facundo. ¿Cómo va, profe? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchás? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Che, Facundo, te digo ahí para que le digas a tus compañeros. La semana que viene van a haber unas jornadas con la gente de Eventbrite y de Invuelto, justamente porque nos toca el tema de ingreso a la actividad laboral en ética profesional. Entonces vamos a hacer unas jornadas en la cual va a ser obligatorio y vamos a hacerlo obligatorio para todos los cursos. Eventbrite es una multinacional de eventos e Invuelto es una startup mendocina. Entonces va a ser obligatorio para todos el tema digamos, de la presencialidad. Van a contar un poco sus experiencias, de cómo son sus experiencias laborales, cómo han sido y cuáles son los requisitos justamente para estar en el trabajo. Va a ser 1 hora, más o menos en este horario, pero va a ser ¿En dónde? obligatorio para todos si quieren. Ah, ¿En dónde va a ser? va a ser por Zoom directamente, Ah, por para Zoom. hacerlo Ah, más fácil. perfecto. Pero va a ser obligatorio para todos si quieren estar habilitados para rendir. Así que se lo digo porque, bueno, cuando se hacen eventos tan grandes o se hacen cuestiones tan importantes con empresas tan importantes, tienen que estar respaldados porque justamente esto se hace por su futuro. Que es justamente para ver, porque queremos lograr que ustedes sepan cuáles son los requerimientos que hay para entrar en esas empresas y en lo posible generar vínculos con esas empresas para que ustedes tengan ingresos laborales en lo posible en un futuro, pero fundamentalmente para que ustedes tengan idea porque son empresas de primera línea. Yo sé que Eventbrite hace una vez al año, creo que es como una tipo maratón así, tipo concurso, no concurso, es como una mini escuelita que hacen. Una Y webinar. no es una webinar, es como una mini capacitación Uh-huh. y al mismo tiempo una capacitación media competitiva donde el que gana puede entrar, le da la posibilidad de trabajar con ellos. Bueno, con más razón hay que empezar a ver cómo son los sistemas de ingreso y cómo lo van a manejar. Así que, bueno, esa sería un poquito la idea que tenemos. Y bueno, eso va a ser lo que quería que supieran. Bueno, hoy vamos a ingresar a ver un tema que es el tema de lo que es la virtud, justamente porque es uno de los temas que tenemos que ver. A ver si puedo compartir pantalla. Ahí estuvo. Y vamos a desactivar el video. Bueno, lo vamos a dejar activado. Bueno, vamos a tener un poco lo que es la virtud, ¿no? Para saber por qué pasa. Respecto de la ética de las personas, justamente se estudia un poco lo que es la virtud, de decir, bueno, cuando una persona actúa de una manera adecuada, es decir, cuando una persona tiene una tendencia a hacer las cosas bien o de un modo que los lleve hacia la excelencia, ¿no? Entonces, dentro de lo que es esto, se inserta lo que es la virtud, como un concepto que fue estudiado inicialmente por Aristóteles. Así que imagínense la cantidad de años que tiene este estudio y este concepto, que nosotros lo que tomamos justamente es el concepto aristotélico, que es lo que les vamos a dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de que una comunidad o que una economía, digamos, cualquier tipo de comunidad o sociedad, requiere de la suma de los individuos virtuosos, ¿no? A ver, difícilmente podremos sacar una selección campeona del mundo si no tenemos jugadores profesionales. Difícilmente podremos llegar a tener empresas de primer nivel si no tenemos profesionales de primera línea. Y difícilmente tengamos profesionales de primera línea si no tenemos a un conjunto de profesionales que tengan incorporadas un conjunto de virtudes. Entonces, eso es algo importante que tienen que analizar, ¿no? Porque si bien se considera que el todo es más que la suma de las unidades, requiere justamente de dichas unidades y que dichas unidades estén dispuestas a aportar al todo.
Eso es algo que se considera sociológicamente. Entonces tenemos que empezar a ver. Entonces, bueno, tenemos que primero analizar lo que es el hombre, ¿no? El hombre tiene determinadas potencias, que son unas determinadas facultades. La palabra clave es potencias, ¿no? Es algo que todavía no está en acto, que son las facultades que le permiten realizar ciertas cosas u operar de determinada manera, digamos. Por ejemplo, hay un chico que se lo puede ver de chiquito y se lo puede ver diciendo, bueno, este chico es hábil para las matemáticas, ¿no? O se lo puede ver, bueno, este es hábil para el deporte, o tiene muy buena expresión oral. Todo ese tipo de potencias que tenemos, todos los hombres, y que posiblemente en un futuro se transformen en virtudes, que son como habilidades innatas, se llaman potencias activas, ¿no? Estas potencias activas, que justamente es lo que tenemos que entender, que no son realidades, son potencialidades. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces dichos hábitos, dichas cualidades, perdón, dicha potencia para realizar las cualidades, se llaman, cuando se transforman en cuando se realizan operativamente y con una forma habitual, por eso son hábitos, esas cualidades habituales, habitualizadas, pueden ser hábitos buenos o hábitos malos. Los hábitos buenos son llamados virtudes, los hábitos malos son llamados vicios, ¿no? Por ahí es un concepto bastante básico que se ve, pero la verdad que continuamente tiene, en cuanto a la capacidad de retrospección de las personas, tiene una vigencia absolutamente actual, a pesar del tiempo que lleva esto en desarrollo. Después, bueno, tenemos que entender que una vez que esa potencia se ha estabilizado y al sujeto no le resulta trabajoso o le cuesta muy poco realizar dicho acto o dicha potencialidad. Por ejemplo, yo tengo, en líneas generales, nací con tendencia a tener un buen estado físico. Pero una vez que ya no me cuesta realizar deportes, no me cuesta ir al gimnasio, sino que lo disfruto, que ya soy un deportista, digamos, un deportista naturalizado, o que da, por ejemplo, cuando tengo que estudiar o que tengo que trabajar, el trabajo llega a altos niveles de eficiencia. En ese momento podemos decir que se ha realizado el hábito, ¿no? Que eso es lo que tenemos que ver. Por eso volvemos más atrás, vemos que tenemos potencias que permiten realizar ciertas cosas u operar de determinadas maneras. Entonces, esas potencias activas, una vez que se realizan, digamos, perdón, estoy confundiendo el coso. Estas potencias se llaman hábitos operativos, ¿no? Que son hábitos operativos buenos o malos, pueden ser virtudes, pero cuando se realiza, se ha estabilizado la potencia, es decir, que dicha potencialidad, luego de tanto practicarla, de tanto ejercerla, de tanto trabajarla, ahí es cuando se transforma en hábito y podemos hablar de un hábito en una forma estable, un hábito adquirido posiblemente, si lo analizamos desde el punto de vista del ser humano. No sé si se entiende lo que estoy hablando, lo que estoy expresando, porque me enredé un poquito ahí. Sí, sí. O sea, más de la constancia de un... Exactamente, bueno, me quedo tranquilo que se entendió. Cuando una persona, digamos, tiene esa habilidad innata, ¿no? Digamos, Messi, obviamente que podemos ver, o Neymar, teniendo a Giovanni acá, que nos sirve de ejemplo, son jugadores que nacieron con una habilidad innata, pero esos hombres entrenaron y profesionalizaron su habilidad innata, y podemos hablar que esa potencialidad, ese hábito operativo, se transformó realmente en un hábito, ¿no? En una posibilidad, esa cualidad que tenían innata. Entonces, bueno, podemos ver, definir lo que es a la virtud, que es justamente ese hábito, como el hábito operativo bueno, haciendo ese camino, esa conjunción de conceptos o de deducciones, comprendemos que la virtud es el hábito operativo bueno. Es decir, podemos decir que es una potencialidad estabilizada, adquirida y estabilizada. En cuanto a lo que son las virtudes, hay que distinguirla de lo que son, o hacer un parangón, una comparación con lo que son los vicios, ya que las virtudes perfeccionan las potencias, obviamente, operativas del sujeto, que es lo que teníamos recién. Igual, esta parte donde dice
hábitos operativos. Lo voy a cambiar para que no sea confuso para ustedes, sino que le voy a poner potencialidades operativas. Disculpen que estoy ahí cambiando el... Me doy cuenta que por ahí puede llegar a ser un poco confuso. Me tomé el atrevimiento de cambiar lo que decían las fuentes. Bueno, esas potencialidades justamente son las que perfeccionan al sujeto, lo acercan más a su obrar propio y le confieren una mayor perfección. Ejemplo, una persona que es generosa le va a ser mucho más fácil a esa persona realizar un acto de donación, un acto de bondad, le va a ser mucho más sencillo, a diferencia de una persona a la cual podríamos decir que es agarrada. Cuando le pidan los amigos o tenga que realizar algún aporte por algún gasto común, obviamente que le va a ser mucho más difícil que a otra persona. En cambio, bueno, los vicios dan la potencia a las disposiciones, a las malas obras, y son mucho más fáciles de adquirir los vicios que las virtudes. Eso hay que considerarlo. Por ejemplo, una persona perezosa tiende mucho más a dormir más y a estudiar menos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una persona perezosa tiende más a realizar menos actividades que una persona que es deportista, una persona que disfruta. Entonces, esa persona posiblemente después cuando tenga que realizar la operatividad de cualquier tipo de actividad, va a ser mucho menos eficiente que una persona que justamente no carezca o no tenga ese vicio. En cuanto a la adquisición de la virtud, que es justamente lo que estamos buscando dentro de lo que es esta materia y lo que se busca dentro de lo que es el trabajo, que se busca lo que es la excelencia, se buscan a personas que engrandezcan la economía de un país, una economía determinada, podemos entender que a la virtud se llega por la repetición de actos, ¿no? Son operaciones semejantes y en un mismo sentido o orientación, que es lo que constituye la misma virtud. O sea, ¿qué pasa? Yo no puedo decir que soy generoso si cada vez que me toca realizar algún aporte me escondo para no pagar algo. No puedo decir que tengo la virtud de la fortaleza si ante el mínimo problema me ando escondiendo. No puedo decir que soy una persona justa si nunca analizo lo que hacen las otras partes y siempre hago lo que yo quiero. Es decir, bueno, la justicia obviamente que se comparte de ver lo que le corresponde a cada uno, y yo soy una persona egoísta y me quedo con todo en vez de repartir. Hay que analizar lo que justamente lo que hay aquí es una repetición constante, por eso cuesta mucho más la virtud, pero también hay que tener en consideración que una vez adquirida la virtud, por todo lo que ha costado, esa virtud es difícil de perderla, porque el ser humano aprende a valorar todo lo que ha realizado, todos sus esfuerzos. Acá, bueno, hay que tener en consideración que justamente la virtud, como la ética, que son ciencias que buscan el obrar humano y cuestionan el obrar humano, son facultades que tienen que ser puestas en acto, ¿no? No basta con el mero saber o convencimiento. O sea, entonces, una persona puede tener la perfecta conciencia de que está haciendo algo mal y no lo hace, nunca lo lleva a la práctica. El típico caso de los estudiantes, incluido yo cuando lo he sido, que estamos acostados en la cama y estamos pensando, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, y sigo durmiendo. O tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, y salgo por las noches. Nos vamos a algún lugar, a algún bar, nos juntamos con amigos, estamos todo el día de joda, por así decirlo, mal y pronto, ¿no? Eso es algo que tener en consideración, digamos. No basta que haya una conciencia, que haya un concepto entendido, una comprensión, sino lo que realmente necesitamos es poner el ejercicio, es pasar del dicho al hecho. Entonces, por eso mismo que lo que se dice que al ser, que es lo que explicamos recién, al ser un hábito, una disposición estable, adquirida, fruto del esfuerzo, resulta muy difícil de remover. Pero las virtudes se pierden por la realización de los actos contrarios, ¿no? Y entonces se origina un nuevo hábito que también es difícil de remover, que es un vicio. Yo voy a contar una experiencia personal. Yo me venía entrenando muy bien físicamente, estaba muy bien entrenado, me agarró coronavirus en abril, que fue cuando empezamos con el cursado. Tuve neumonía, 28 días de aislamiento por la neumonía, y tuve que
tenerme y no hice más nada de entrenamiento hasta la semana pasada que corrí 6 kilómetros y casi me muero. Es muy fácil adquirir un vicio y muy difícil adquirir una virtud. El estado físico fue muy difícil y muy trabajoso de adquirir para mí, y fue muy sencillo perderlo. ¿Por qué? Por la realización de hábitos contrarios, o básicamente por la no realización de dicha virtud, ¿no? O sea, el estado físico que había adquirido lo perdí. La habilidad para programar, justamente, que ahora que nosotros sabemos, la verdad que se requiere mucho de lo que es la praxis, lo que es la práctica. Se requiere de estar horas frente a la computadora, se requiere estar horas pensando, entrenando la lógica. Yo también estoy estudiando esto a modo de hobby, como para ver una posibilidad más, porque me interesa en realidad, porque yo ya tengo mi trabajo, mi carrera, mi profesión. Soy abogado, soy secretario de una fiscalía civil. Y bueno, también estudio y doy estas clases por una cuestión de gusto y de pensamiento de realización personal. Pero me he dado cuenta de que esa forma de estudio es compleja porque requiere de justamente eso, la práctica y estar sentado frente a la computadora codificando, realizando sistemas, programas, viendo distintos tipos de salidas, viendo obviamente que siempre la tecnología va más adelante de lo que es los programas de estudio, entonces hay que estar actualizándose constantemente, y esas son las cuestiones que tenemos que tener en consideración para justamente después, al día de mañana, salir a la calle y salir a trabajar e insertarnos en el mercado laboral. Entonces, bueno, acá volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? La ausencia de un esfuerzo continuo por reordenar la potencia según el orden moral necesariamente genera actos que lo contradicen. Es decir, el no salir a correr me perjudicó, el no practicar programación me perjudicó. Pero bueno, tenemos distintas virtudes. Tenemos las virtudes que están referidas al entendimiento y las virtudes que están referidas al obrar. Las virtudes están también dentro de las referidas al entendimiento, son las virtudes referidas al entendimiento especulativo, que son, por ejemplo, ser bueno en matemáticas, ¿no? Hacer una buena especulación matemática, o las vinculadas al entendimiento práctico, como por ejemplo podría ser un buen violinista. Después tenemos las virtudes referidas al obrar, que son las virtudes morales, que son las encaminadas a llevar una vida moral o una vida buena, como por ejemplo la que acabamos de decir, de ser una persona generosa, una disposición habitual a hacer el bien. Eso es lo que nos hace las referencias en lo que son las virtudes referidas al buen obrar. Acá tenemos que analizar que una persona que en líneas generales practica actos que sean buenos, que sean justos, actos que colaboren con el ser humano, se podrá considerar que es una persona virtuosa en cuanto al acto repetido. Una persona que hace actos de caridad es una persona generosa, una persona caritativa. Una persona que ayuda a los demás es una persona generosa. Una persona que no hace alarde de sus esfuerzos o de sus virtudes es una persona humilde. Todo lo contrario de las personas que justamente realizan la actitud en contrario. Giovanni, una pregunta que me quedó la duda de decir, vos, si hay algo que no llegás a entender algún término que yo use, alguna palabra, avísame. Yo creo que los entendés, pero no sé hace cuánto estás con el tema del español y qué tan bien nos llegás a entender. ¿Ah? Dale, sin problema. Lo que necesites, avísame. Obviamente que esto por ahí es un poco más técnico, se entiende, pero por ahí son palabras un poco más técnicas y menos usuales. Si bien obviamente ser generoso se entiende, pero por ahí queremos tratar de lograr que tengas una comprensión de los conceptos y no tanto una comunicación técnica. ¿Eh? Claro, no hay problema, todo bien. Perfecto, dale, lo que necesites, avísame. Disculpame por ahí, esas cosas no las tengo en consideración. No, pero bueno, problema. dale. Ahora vamos a hablar, bueno, justamente esto es siempre típico, pregunta de examen, que es ¿dónde hallamos la virtud? ¿No? Porque la virtud, según el estudio aristotélico, se encuentra en el punto medio de dos extremos. La valentía se encuentra en el punto medio de lo que es la cobardía y la temeridad. Entonces hay que entender, lo que es la generosidad se encuentra en el punto medio de despilfarrar y ser un agarrado, ¿no? Por así decirlo. Es una persona
que no le gusta soltar dinero o ningún tipo de bienes. Entonces tenemos que entender dónde se encuentra la virtud. Pues la virtud justamente busca un equilibrio, y es un equilibrio ejercido constantemente. De allí la dificultad, porque hay que entender que una persona que es muy trabajadora también tiene que tener una vida, o también puede afectar a su salud. Entonces decimos, bueno, sí, es un gran programador, se murió a los 2 meses. Tiene alto colesterol y va a tener 40 años de expectativa de vida. O es un gran programador y, por ejemplo, no logra interactuar con sus compañeros en las empresas, no es empático. Entonces es un gran programador, pero no es un buen trabajador. Entonces, todo este esquema de virtudes, si bien se trata de una repetición, hay que entender que se trata de una repetición, pero no de cualquier tipo de repetición, sino de una repetición del punto medio. De allí la complejidad, pero es un sencillo entendimiento, porque la verdad que si lo vemos patente. Digamos, en este momento las empresas requieren de mucho lo que son las habilidades blandas, y muchas personas eligen la programación para tratar de evitar el contacto con las personas. Cuestión que es un error, si bien es entendible que una persona que pasa mucho tiempo frente a la computadora pierda un poco de sociabilidad o que se tenga que concentrar y evite la sociabilidad, no por ello se considera que una persona o que desarrolla una lógica particular. Por ello a veces sucede que hay tendencias a que esas personas no logren de tratar adecuadamente a sus compañeros o a sus congéneres. Entonces es algo que es importante para tener en consideración. Pues bueno, acá podemos ver lo que es justamente el triángulo de la virtud, que lo que establece es, digamos, es un gráfico en realidad. A ver, espera, quiero ver si lo puedo mostrar con diapositiva. Perdón, vamos a pasar a este gráfico. Acá podemos demostrar cómo la virtud se encuentra en el punto medio. Si lo vemos aquí, vamos de vuelta para arriba. Está justamente entre medio de la cobardía y la temeridad, pero como es un gráfico elevado, justamente se establece acá que la virtud, al ser el punto medio, está por encima de los demás. Por eso se habla del triángulo de la virtud y que se encuentra en el punto medio. ¿Por qué? Porque al encontrar el punto medio es donde la persona encuentra su mejoría, y por eso se considera que está en un punto superior. Esto es algo que, bueno, antes siempre se preguntaba, ahora no sé cómo se puede hacer, sí se hace la pregunta, pero se pedía que se grafique lo que era el triángulo de la virtud. Es bastante sencillo, bastante claro, pero hay que tratar de entenderlo, ¿no? En cuanto a lo que es justamente el bien del cual nosotros estamos destacando, que es la virtud. Entonces, bueno, estamos acá, tenemos que entender que la virtud no solamente apunta a hacer algo bien, sino que y tampoco apunta a hacerlo bastante bien, sino que apunta a hacerlo realmente bien, ¿no? La virtud justamente a lo que hace, o lo que busca el concepto, que es lo que dijimos más temprano, es buscar la excelencia dentro de los puntos medios. Es buscar una repetición, es buscar una facilidad, justamente, como se dice, una habitualidad en los actos. Estamos buscando, en este instituto estamos buscando realizar o conseguir grandes programadores, estamos buscando conseguir que sean grandes profesionales, pero no se puede ser un gran profesional si no se es una buena persona. Entonces también estamos tratando, dentro de lo que es esto, que entendamos que hay que ser buenas personas, hay que ser generoso, hay que ser buen compañero, hay que ser solidario. Tenemos que tratar de entender que nosotros no somos solamente nosotros, sino que somos la suma de las individualidades y que constituimos una sociedad. Y en este momento tenemos que tener en consideración que esta sociedad, particularmente en Argentina, tiene un índice de pobreza del 40%. Entonces tenemos que entender todo esto que estamos estudiando, justamente lo estamos haciendo para colaborar con un futuro mejor, porque el futuro somos todos. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente, todo el tema de la actitud moral y las actitudes éticas de las personas, y la constitución de sociedades virtuosas. Si nosotros constituimos sociedades virtuosas o compuestas por seres virtuosos, será mucho más sencillo que la sociedad progrese a que si nosotros instauramos un sistema social que consideremos per se
adecuado y que no tengamos a individuos virtuosos. Claramente, el todo, al no tener un compuesto adecuado de partes, no va a lograr su cometido. Tenemos que entender y tenemos que tener en cuenta un criterio finalista. Entonces, bueno, vamos a pasar al análisis particular de las virtudes. Perdón que por ahí este tipo de clases soy una especie como de Pastor Jiménez, o una especie de, podría decir, de pastor de una iglesia, pero la cuestión, lo que tenemos que entender justamente, es que no da todo lo mismo, y es la forma en la cual tenemos que colaborar nosotros con la economía y con el país y con la sociedad. Es algo que tenemos que entender, porque si no, en esta Argentina nunca vamos a lograr, particularmente en Argentina, puede ser en cualquier lugar, pero en este mundo, nunca vamos a lograr progresar como sociedad. Y es importante que entendamos que todos nuestros actos, la suma de nuestros actos, son importantes. Entonces, por eso tratamos de estudiar eso, estudiamos los principios de seguridad jurídica, estudiamos cómo se tienen los principios de buena fe en cuanto a lo que es el trabajo, porque tengan en consideración que ustedes van a tener herramientas muy poderosas. Esto siempre lo destaco. No hace falta tener la mayor cantidad de armas para ganar una guerra, sino que se puede tener el mejor ejército de hackers para ganar la guerra. Son cuestiones que tenemos que tener en consideración. Entonces, lo que ustedes realizan, lo que se realiza con este sistema, lo que se realiza con estos sistemas, son cuestiones de suma importancia y de un valor vital, que posiblemente en algún momento tengan la posibilidad de encontrarse ante situaciones en las cuales ustedes tengan que pensar éticamente qué es lo bueno y qué es lo malo, y cómo tienen que realizarlo. Entonces, ustedes tienen que tener esos valores morales a la hora de trabajar. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el estudio particularizado de lo que son las virtudes. Vamos a entender que están las virtudes fundamentales, que también son llamadas virtudes cardinales, ¿no? Siempre no sé si lo han estudiado en ética en la secundaria, pero siempre es bueno destacarlo, que son las que sostienen a las otras a modo de cimiento. En este caso son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son las 4 virtudes fundamentales, y sin las 4 no se puede considerar que una persona pueda ser virtuosa o pueda ser buena. Aparte, las 4 tienen un esquema multiplicador de las mismas, porque difícilmente se puede considerar que una persona justa no sea prudente. Digamos que tienen que estar todas incluidas en el ser humano, porque el ser humano es considerado como un todo. Y también difícilmente puede considerarse que una persona fuerte no sea justa. Por ejemplo, pensemos en un juez que tiene que tomar la fortaleza de soportar un montón de presiones para resolver una situación que él considera justa, o que a todas luces considera justa. Tiene que soportar presiones a veces de grupos económicos, de gobiernos. Por ejemplo, supongamos, el juez que condenó al vicepresidente Vudú en su momento tenía que soportar las presiones del partido político, que le estaban diciendo que había un lawfare, que un montón de cuestiones, y igual tuvo que mantener la fortaleza y obviamente la templanza y la prudencia. Entonces es imposible que un juez no sea fuerte si quiere ser justo. Bueno, se acabó. Ahí seguimos. Bueno, entonces, por ser la base de los demás, sus nombres virtuosos se encontrarán desarrolladas en proporciones más o menos iguales. Para conseguir alguna en particular, será necesario desarrollar a las otras en mayor o menor medida, que es lo que recién acabamos de hablar. Por eso decimos que son interdependientes, y resulta poco probable que una persona extremadamente justa sea al mismo tiempo débil, destemplada o imprudente. ¿Por qué? Porque el hombre es una unidad y no se puede parcelar su actividad como si fueran compartimientos estancos, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, mirá, si bien se puede parcelar aspectos de la vida, un jugador de fútbol que sea un pésimo compañero, por más que juegue bien al fútbol, tarde o temprano terminará afectando su carrera. Un ejemplo de esto podemos ver, no sé si fueron pésimos compañeros, pero sí que no tuvieron las actitudes más profesionales. En San Lorenzo, lo que pasó con los hermanos Romero, que eran las estrellas del equipo, pero por tener un maltrato grupal, por haber lesionado a un chico en un entrenamiento de una manera muy agresiva, haberle metido una patada muy mala y haberlo quebrado, empezaron a generar un malestar grupal que los terminó expulsando. Y eran claramente los mejores jugadores que tenía San Lorenzo.
Entonces son cuestiones que tenemos que considerar. Entonces, bueno, entrando a analizar cada una de las virtudes cardenales, podemos empezar primero con la templanza, que es la moderación hacia la atracción de los placeres sensibles y procura un equilibrio en el uso de los bienes. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. ¿Por qué? Porque no se suprime el deseo de comer, pero regula cómo y qué cantidades. Trata de evitar el desenfreno, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Pensemos que si una persona tiene adicción a dormir, y bueno, la verdad que estará con si una persona le encanta, digamos, establecer un placer de lo que es la comida, y posiblemente si una persona tiene un gran placer por fumar y tendrá problemas para respirar, ¿no? Si le gusta el alcohol, obviamente podrá tener problemas de alcoholismo. Entonces, básicamente la templanza lo que busca es mantener a una persona, un gentleman, como se dice, hasta se lo dicen los libros, perdón el término, pero una persona que sabe cuándo y sabe cómo y sabe medirse, ¿no? Son cuestiones que hay que tratar de hacer. Una persona que es muy graciosa, cuando lleva 3 horas siendo gracioso, ya en una circunstancia de trabajo, ya deja de ser gracioso para pasar a ser incómodo, ¿no? Entonces son cuestiones que tenemos que entender. Y justamente en cuanto a lo que es la búsqueda del término medio, es el término medio entre el desenfreno o la insensibilidad, ¿no? Porque también hay una persona tiene que encontrar el medio en la sensibilidad de lo que es digamos, la conexión con la vida, porque justamente los placeres sensibles son los que nos conectan con la vitalidad. Entonces hay que tener placeres sensibles. Entonces el moderado encuentra el gozo en aquellas cosas que son sanas y adecuadas a los estándares de moderación. Dichos estándares no son una lista abstracta, dependen de cada uno en cada situación. Por ejemplo, un atleta debe comer más que un sedentario. Son cuestiones que tenemos que tener en consideración, obviamente. Decimos, bueno, qué bueno está comer un asado. Sí, bueno, pero no comer asado todos los días. Qué bueno que está estudiar y leer un libro. Sí, bueno, pero también hay que darle bola a la familia, o hay que tener la posibilidad de no dedicarse tanto a la parte intelectual y también dedicarse a la parte laboral. Entonces, básicamente eso es la templanza, es encontrar el justo medio en las cosas, pero en los placeres sensibles que le genera cada uno en cada circunstancia particular. Porque claramente no podemos decir que Messi se entrena demasiado, salvo que se entrene demasiado en relación a sus lesiones, en comparación mía. No podemos decir que un jugador profesional de un deporte esté demasiado entrenado y que esté, no sé, estudiando poca programación. No, porque justamente él se dedica a eso. Pero sí podemos decir, por ejemplo, que un programador está arruinando su salud por no levantarse de la silla en 12 horas. Entonces son cuestiones que tenemos que tener en consideración y que tenemos que llevar a la práctica. Después, bueno, obviamente tenemos la fortaleza, que también la estábamos tratando, que es la que asegura que en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda de la práctica del bien, en la actitud de superar los obstáculos y de obrar pese a las dificultades. Claramente, bueno, esto tiene una gran aplicación práctica, podemos verlo y pensarlo, cuando hay que aplicar la fortaleza, en el momento en el cual no sale un código, en el cual hay que tratar de soportar las frustraciones, ¿no? Son las cuestiones que tenemos que tener en consideración. Pero tenemos que tener en cuenta que obviamente la fortaleza está en el punto medio, soportar los miedos, soportar las presiones, soportar todo, tiene un punto medio, que está entre la temeridad y la cobardía. La temeridad es una persona, por ejemplo, que se arriesga excesivamente a conducir, o una persona dice, bueno, podés diseñarte o copiar todo el sistema de Google o realizar una codificación de 2 millones de líneas en 2 semanas, sí puedo. Eso claramente es una persona temeraria, una persona que se excedió en la confianza, en su autoconfianza, y que claramente posiblemente termine fracasando. Y en cambio el defecto es la persona que está en la cobardía, una persona, che, ¿podés querer hacer tal trabajo? No, tengo miedo, no quiero que me salga, tengo miedo de que no me salga bien, no quiero quedar como un tonto, no quiero quedar como un bobo. Esa es una persona, la persona cobarde es una persona que claramente no podrá progresar por no poder realizar o no atreverse a realizar un conjunto de actos que lo saquen de la zona de confort. Entonces tenemos que tener en consideración.
Entonces, claro, acá estamos explicando un poquito más de lo mismo, que la esencia de la fortaleza no es no tener miedo, sino que es actuar a pesar de él. No tener miedo significaría no conocer la realidad o tener un desorden en el amor. Eso es algo que hay que tener en consideración. Es tener un desorden en el amor. Porque cuando nada se ama, nada se tema. Si no se ama, nada se teme, perdón. Si no se ama un hijo, no se teme perderlo. Si no se ama uno mismo, no le interesa la propia vida, ¿no? Si no amo mi trabajo, no me interesa perderlo. Si no amo mi vida, digamos, la tiro por la borda. Entonces son consideraciones. Que ser fuerte, ser temerario o ser, digamos, puede llegar a tener la consideración de lo que es una falta de amor o un error en la comprensión de la realidad. Si, bueno, yo pensé que era mucho más fácil estudiar una carrera, yo pensé que no tenía que dejar tantas cosas de lado, ¿no? Son cuestiones que tenemos que tener en consideración y que constantemente lo aplicamos. Después, bueno, en cuanto a lo que es la prudencia, es la capacidad de ver las cosas correctamente y de apreciar la realidad en su adecuada dimensión. En cuanto a lo que es el estudio, se dice que se compone de dos actos, que es el prever y el proveer. Entonces, implica un recto juicio del caso para saber qué hacer y cómo hacerlo. Por eso, estamos previendo, porque estamos analizando adecuadamente la relación y aplicamos los medios necesarios para llegar a ese fin. También es conocida como la objetividad, y es la primera más importante de las virtudes, y las otras virtudes dependen de ella, porque si no tenemos una adecuada comprensión, si no tenemos un adecuado análisis de lo que es la realidad y la necesidad del momento y el caso, no podremos tener una adecuada resolución. Una evaluación inadecuada de las circunstancias seguramente nos llevará a una inadecuada resolución o un adecuado resultado. Inadecuado resultado, perdón. Entonces, bueno, tenemos que entender que esto es la razón práctica. Perdón, ya estamos... quiero ver una cosa, que me parece que me fui un poco de tema. La prudencia, la justicia... Todavía no hemos dado la justicia. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Bueno, ahí está, sí, lo vamos a ver después. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la razón práctica, que es todo lo que estamos viendo, tiene interés por saber qué debe hacerse y cómo debe actuarse, ¿no? Requiere de una correcta apreciación de las circunstancias para poder tener una adecuada dirección, que es la dirección que la ética nos debe de dar. Eso es algo que tenemos que tener en consideración con lo que es la prudencia, claramente, que es lo que estamos diciendo recién. Tenemos que analizar verdaderamente las circunstancias de hecho o las circunstancias de un caso para tener un adecuado análisis y poder actuar en consecuencia. Y claramente esa consecuencia dentro de lo que son los pensamientos morales tiene que ser, éticos, tiene que ser vinculado con la ética, con un pensamiento de si se hacen las cosas bien o se hacen las cosas mal. Porque en un sentido y no en otro. Porque por tener la libertad es que se requiere la prudencia. Nos encontramos en el terreno de lo contingente y se nos presentan varias alternativas que tendremos que elegir, ¿no? Nosotros contamos de libre albedrío, tenemos la posibilidad de nosotros decidir, de tomar nuestras propias decisiones, de elegir un gobernante. Imaginémonos que estamos en el cuarto oscuro y estamos tratando de ver justamente ahora que tenemos las elecciones, cuál será la mejor opción. Y ahí tenemos que tener en consideración, dentro de las opciones, que una persona, que como decía Einstein, si una persona, un loco o un necio, es una persona que realizando siempre los mismos actos pretende resultados diferentes. Entonces tenemos que tener en consideración de que si siempre votamos a los mismos y siempre nos va mal, o históricamente nos va mal, posiblemente tengamos los mismos resultados. Si las soluciones son ajuste o emisión monetaria, en un círculo vicioso argentino o cíclico, en un país cíclico como el que somos, posiblemente siempre tendremos los resultados de, obviamente, llegamos a una inflación, una emisión descontrolada, una inflación muy alta. Esa inflación muy alta empieza a hacer la caída de los productos y del valor de los productos en el exterior. Eso hace la caída de lo que es el valor de los productos, genera la pérdida de puestos de trabajo, y la pérdida de puestos de trabajo genera crisis. Después de la crisis viene el ajuste, que aumenta la crisis y que genera una estabilidad y un efecto de rebote por haber estado ajustado tanto y por haber depreciado tanto la moneda, como sucede,
que generará posiblemente el efecto rebote, una nueva ida hacia la vida de rico y el despilfarro, que es el problema que tenemos que tener. Si los gobernantes aplicaran un poco más lo que es la virtud, si tuvieran en consideración, tuvieran la prudencia, si tuvieran la fortaleza para resistir a las presiones de los grupos de poder, factores de poder como son el narcotráfico, como son las corporaciones, incluidas dentro de las corporaciones los gremios, y tomaran decisiones que nos dieran posibilidad o previsibilidad a largo tiempo, posiblemente tendríamos un país bastante diferente. Son cuestiones que hay que entender en la práctica, ¿no? Son ejemplos que tenemos que entender. Y bueno, acá tenemos lo que es la justicia, que damos la definición de Santo Tomás, porque Santo Tomás fue un gran filósofo, más allá de que algunas personas lo critiquen por pertenecer a la iglesia. Hay que entender también el momento en el que estaba, e hizo de mi punto de vista, una de las apreciaciones, o uno de los mayores aportes, de lo que era de lo que es justamente la filosofía, al considerar, digamos, lo que era la ley natural y el traslado de la ley natural. Desde mi punto de vista no podemos negar una existencia de una realidad trascendente y una ley natural. No todo es lo que nosotros creemos que es, ¿no? Si todo fuera lo que nosotros creemos que es, posiblemente nunca llegaríamos a vivir en sociedad, o lo que las otras personas consideren, sería todo relativo. No sé si se entiende este concepto. Hay que entender que hay una realidad que nos trasciende. Entonces, bueno, Santo Tomás dice que la justicia es la virtud permanente y constante que ordena al hombre en las cosas relacionadas a darle al otro lo que le corresponde. También se lo ha considerado como la perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, ¿no? Un padre es justo si con sus hijos tiene un trato igualitario en relación a actitudes similares. Si hay un hijo que no estudia, que no trabaja y que tiene igual o mejor trato que los otros, será un padre injusto. Si todos los alumnos compartimos la misma nota, por más que algunos hayan estudiado o dado mejor examen, sería profesor injusto. Y en esto hay que tener en consideración un poco lo que es el esquema de lo que viene a ser las ideas filosóficas, porque tengamos en cuenta de que un liberalismo trata un poco más lo que es la justicia, o valora más la justicia, o una meritocracia, porque justamente trata de dar a cada uno lo que le corresponde según su esfuerzo. En cambio, por ejemplo, un criterio más comunista, obviamente estamos hablando de extremos, ¿no? Nunca los extremos son tan buenos, pero por ejemplo, una filosofía comunista, por ahí considera que es más importante la igualdad que la justicia, o que la libertad, pero fundamentalmente que la justicia, ¿no? Entonces considera que no importa lo que realices, o las actitudes de mérito que tengas, lo que quieras progresar vos, podrás cobrar siempre lo mismo que la otra persona, que por ahí no se esfuerza de la misma manera. Y eso claramente genera falta de incentivos en cuanto a lo que es la producción. Podemos tener un Estado que genere un progreso, que genere una distribución o un direccionismo, pero es muy difícil que se considere ese Estado porque depende de personas que tienen que tener todo este tipo de virtudes y tienen que tener una visión política muy clara. Entonces es muy difícil y es más sencillo, desde mi punto de vista, y para mí las sociedades que mayor evolucionan son las que dan mayor gratificación a los esfuerzos individuales y que otorgan más oportunidades a los esfuerzos individuales. Eso es algo que tenemos que tener en consideración. Bueno, podemos también decir que la justicia claramente es un hábito, como venimos viendo, porque es una virtud. Perdón, me ha entrado algo en el ojo y me está volviendo loco. Ahí creo que me lo saqué. Es un hábito que inclina la voluntad de dar a cada uno lo suyo, ¿no? Es algo que, bueno, una persona que tiene el término medio, que más o menos sabe cuánto es lo que le corresponde a cada uno, es una persona que será justa. Claramente esto se trata de dar a cada uno lo suyo, los términos están en dar en exceso o dar en defecto, que es lo que hablamos. Un padre sobreprotector claramente no generará, o posiblemente no genere un hijo que tenga todas las herramientas para afrontar la vida en forma independiente.
Al igual que un padre que no se hace cargo de sus hijos, posiblemente dejará a sus hijos desprotegidos. Entonces son cuestiones que siempre tenemos que entender, que la vida se trata de un término medio. Se peca tanto de exceso como de defecto. Tenemos que tener esa consideración en cuanto a lo que son los estudios éticos. Podemos entender igual que la justicia tiene sus particularidades que la hacen distinta a las demás, por eso yo estudié Derecho, tiene unas cuestiones muy particulares, porque la justicia habla de un bien común político, de un bien básico, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Todas las virtudes aspiran a un doble perfeccionamiento, que es un perfeccionamiento objetivo y subjetivo. Objetivo porque lo que quiere es justamente que se cumpla con el acto, con la acción, y subjetivo porque lo que se busca es la perfección del sujeto, ¿no? Se busca que la persona pueda llegar a ser feliz. Una persona que es generosa encuentra una felicidad indiscutida. Hay que tener en consideración eso, ¿no? En cambio, lo que es la justicia, como es una justicia que apunta a lo básico, a la convivencia social, solamente le importa que se cumpla con el objetivo. A una persona le importa en la justicia como un punto de vista objetivo, como una virtud social o política, solamente le importa que se pague con lo debido, ¿no? Por ejemplo, lo que debe un padre con alimentos. No importa que el padre lo pague y esté contento de pagarle a su expareja los alimentos porque es lo que le corresponde a su hijo, sino que le importa qué es lo que le ha dado. Importa que una persona pague su condena por el robo, sin importar si la persona realmente cumple con su condena, convencida de que actuó mal, ¿no? Entonces, esto es el objeto de lo que llamamos justo o injusto. Tenemos que tener en cuenta que lo que llamamos justo o injusto es a la acción, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver, porque justamente nosotros lo que nos interesa, no nos interesa, obviamente que queremos personas justas, personas que tengan esto, pero lo que realmente interesa a la justicia como un valor político, es claramente lo que es la acción y el cumplimiento. Entonces hay dos formas de hacer el ánimo, de hacer el acto perfecto, que cómo es, con un ánimo justo o sin ánimo justo, ¿no? Cuando existe el ánimo justo, existe una total perfección entre lo interno y lo externo, existe realmente una virtud por perfeccionar al sujeto. En cambio, la justicia como valor sin ánimo justo no se ha llegado a la perfección virtuosa del sujeto, sí se ha llegado con el cumplimiento del bien común político, pero, ¿cómo se llama? Se puede conseguir, digamos, aún con el uso de la fuerza, lo que es la justicia sin ánimo justo. Es decir, si una persona no paga, le pueden embargar los bienes. Entonces, hay que tener en consideración que claramente, a ver, la justicia, como virtud política, como virtud básica, no le interesa realmente el ánimo, sino que el ánimo de la justicia tiene que estar en la persona misma para sentirse perfeccionada. Pero en el caso en el cual la persona no tenga esa interioridad de actuar con justicia, tampoco importa siempre y cuando cumpla con el acto, ¿no? Eso es algo que a la sociedad en general no le importa. Así que bueno, chicos, esto es todo lo que vimos, la parte de lo que es la virtud. Por ahí esto es la pena del no cursado, porque lo interesante de lo que es la ética es interpelarlos a ustedes, a decir, bueno, ¿cómo actuarían en un caso o cómo actuarían en otro? Una pregunta que se les va a hacer a ustedes es el hecho de pensar, bueno, ¿cómo actuarían de una forma justa de tal manera o cómo serían injustos? O cómo actuarían de una manera adecuada o inadecuada en tal circunstancia. Esas son cuestiones que se le van a hacer a ustedes, como por ejemplo, cómo actuarían de una manera ética si actuasen dentro de lo que sería su profesión. Es decir, bueno, yo actuaría éticamente si con mi profesión hiciera un programa en el cual yo pudiera colaborar con la empresa y hacer crecer la economía del país, o por ejemplo, no sé, o son ejemplos que nosotros a veces también hacíamos las preguntas, es por ejemplo en el ámbito de educación, ¿cómo podrían ustedes realizar un diseño o un programa que mejore la educación? Entonces lo que nosotros le pedimos que digan, bueno, yo desde la educación, desde mi profesión,
podría realizar un programa que ayude a sacar estadísticas para ver cuáles son los estudiantes con trayectorias más débiles y ver cuáles son las materias dentro de lo que es la estadística que mayor debilidad tienen para poder apuntalarlos. Otro podría ser, bueno, por ejemplo, otro tema que yo podría hacer es en economía, yo podría hacer un software que ayude a la logística de los camiones para que hacerlos más eficientes y para poder lograr bajar los costos o analizar cuál es el combustible más eficiente y hacer comparaciones de combustibles eficientes para ver cuáles son los que tienen menores costos o los que tienen una mayor tasa de amortización y de esa manera mejorar la economía. Después, por ejemplo, en seguridad, podríamos decir, bueno, en seguridad podríamos hacer un software que unifique todo lo que son los registros de reincidencia, por ejemplo. Estoy tirando ideas que también por ahí se vinculan con mi trabajo. O que establezca, digamos, que unifique las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque queremos que esta materia sea un disparador de ideas. Estamos trabajando, nosotros queremos despertarles el bichito de lo que es las distintas ideas y los proyectos. Entonces, esas pueden ser preguntas que se les van a realizar, no pueden ser, se les van a realizar preguntas de ese estilo para que rindan los exámenes. Así que bueno, chicos, esto es todo por hoy. El miércoles, por favor, no se olviden, porque la persona que el miércoles no curse o no vaya o no esté presente, obviamente sin algún tipo de justificativo, claro, como puede ser en cualquier trabajo o lo que sea, o no sé, que tienen que hacer algo, que están enfermos o lo que sea, esas personas no van a poder rendir directamente, porque si se hacen esfuerzos y compromisos tan grandes, institucionales, tienen que estar todos comprometidos, porque esto se hace por ustedes, básicamente. A propósito, eso iba a preguntar. Cuando Sí. entré, vos había hablado que alguna cosa era obligatoria y ahí empezó la clase y yo no escuché lo que era. Ah, perdón, Giovanni, sí, justo empezaste en ese momento. Vamos a hacer un encuentro la semana que viene con la gente de Eventbrite y con la gente de Invuelto, que son dos compañías tecnológicas, para que hablen justamente de sus experiencias laborales y de Bien. cuáles son los requisitos que se tienen que tener o que se consideran para poder trabajar en empresas de primer nivel. Entonces, eso va a ser va a ser como una especie de encuentro, va a ser corto, va a ser 1 hora y media, no creo que dure más de eso, y va a arrancar tipo 6, 6:15, para que Ok. ustedes tengan la posibilidad de empezar a rozarse con lo que es un mercado laboral más profesional. ¿Mm? Bueno, el próximo miércoles presencial, entonces. Miércoles, claro, o sea, por Zoom, claramente, pero tienen que estar presentes. Ah, por Zoom. Pensé que tenía que estar allá, pero por Zoom, No, dale. no, no, allá no, porque claramente seguimos con estos problemas que tenemos, que no Claro. queremos generar cuestiones. Ahí Nicolás Basallo dice que después de las... bueno, Nicolás, tendrás que conectarte a esa hora, pero tenés que explicar o dar algún motivo, no, ya sea, no sé si es por cuestiones de trabajo, por lo que sea, tenés Sí, que dar alguna... él es de lo de Nico es de trabajo, que sale justo a las 6 y hasta que llega a la casa, como, o sea, Perfecto. hasta salir y volver, es como, Perfecto, no, sí se entiende, o sea, todos estamos con este tema, pero tenemos que empezar a tratar porque claramente estos encuentros, eh, si no son multitudinarios, empiezan a fracasar y es necesario justamente por ustedes, porque nosotros lo que tratamos de hacer o lo que buscamos es que ustedes puedan llegar a tener trabajo. Pero bueno, o que puedan insertarse en este mercado, porque si el instituto no los ayuda a que ustedes entiendan o puedan afrontar esta situación de lo que es salir y ser un desempleado, como nos pasó a todos, los recibidos, no les sirve a ustedes como carrera, porque claramente esto lo tienen para trabajar y para dedicar su vida. Y si no tenemos estudiantes que vengan, y bueno, yo entiendo que esta es una clase que tiene poco recorrido, o sea, tenemos cuántas personas, 5 personas, porque no es lo esencial para ustedes, si esa parte de lo que es la materia sí es fundamental, entonces sí tienen que estar para eso. Yo, por ejemplo, ustedes saben que para tomar exámenes no tengo una vara de abogado, no les exijo a altos niveles,
Pero en esta parte se requiere de compromiso por parte de ustedes, porque esto en realidad claramente se realiza con un trabajo mayor, un esfuerzo mayor, requiere una coordinación, y se realiza básicamente para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias. Entonces, eso es algo que tienen que tener en consideración. ¿Ah? Así que, chicos, los dejo hasta la semana que viene. Ya les vamos a mandar la invitación y les vamos a explicar bien cómo es el esquema. Así que bueno, saludos. Dale, perfecto. Gracias, che. Nos vemos. Adiós, nos vemos.